Yo compré mi primer inmueble, fue un apartamento de interés social a los 19 años. Comenzó a trabajar a los 11 años y durante años mantuvo un empleo en el que creció, pero sentía el agobio y los deseos de cambiar, y en un momento determinado decidió cambiar. Y aunque tenía algunos ahorros, como muchas personas, los manejaba en una forma inadecuada. Cuando entendió este modelo de invertir en bienes raíces, hizo unos cambios increíbles. Ella logró independizarse y está creando ya su pensión con bienes raíces, pero lo más importante es el trabajo con su pareja, el trabajo con su familia y la valoración de lo que para ella era importante y su coraje de crear la calidad de vida que ella quiere y ella se merece. Este episodio está espectacular. Hola, mi nombre es Carlos Devi y en nuestro canal trabajamos herramientas para crecer con bienes raíces en forma segura, aunque tengas poco dinero y aún sin crédito de los bancos. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devi. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de verte. Bienvenida, muchas gracias. Yo también muy entusiasmado. Cuéntame, ¿cuántos años tienes tú? Carlos, yo tengo 47 años. ¿Y que estás casada? ¿Tienes hijos? Estoy felizmente casada, tengo a mi hijo, ya tiene 22 años y mi hija pequeña tiene 12 añitos. Perfecto. Tú me contaste que ya estás a punto de tener ingresos pasivos con bienes raíces que están reemplazando tu salario, tu buen salario en una empresa en la que fuiste ejecutiva mucho tiempo. Sí, Carlos, la verdad estoy muy contenta porque efectivamente después de luchar un poco, porque tú lo sabes muy bien, no es sencillo, pues ya tenemos... De luchar mucho. Sí, mucho, realmente mucho, desde muy niña. Entonces, ya tenemos con mi esposo un inmueble que tiene 5 apartamentos y tiene 2 locales y ya está casi pago. Y en este momento, pues estamos haciendo toda la gestión, entregando papeles al banco para sacar otro multifamiliar que tendría 3 apartamentos. De hecho, es un poco más costoso que el que ya tenemos. Está en un barrio un poco, digamos que mejor ubicado, ¿sí? Y pensaríamos que ya con eso puedo descansar un poco de tanto trabajo, la verdad. Bueno, tú me contaste, ¿a qué edad comenzaste a trabajar? Uy, Carlos, yo comencé a trabajar realmente a los 13 años. Yo vivo en Bogotá, pero nací en un pueblito a 2 horas y como todos los papás, pues el sueño era que sus niños estudiaran, ¿no? Y ese fue mi caso, llegué a Bogotá y a los 13 años, pues yo salí del colegio y comenzaba en las tardes a coser. Había una persona en el barrio que hacía muñecos, ¿sí? Para temporada, ya sea de Halloween o de Navidad, y necesitaba quien le ayudara a coser piecitas. Entonces yo lo que hacía era que cosía piecitas y a mí me pagaban, yo ni me acuerdo, pero eso eran centavos, una cosa de nada. Y yo cosía, por ejemplo, la faldita de la muñeca, el lado A con el lado B, y a mí me pagaban y a mí me rendía. Y yo era súper juiciosa, o sea, desde pequeñita. Y yo me ganaba una platica. Desde ahí comencé a tener gusto por la plata y decía, Dios mío, yo necesito, porque realmente necesitábamos mucho, ¿no? ¿Y ese dinero cómo lo manejabas? ¿Se lo dabas a tus padres o lo ahorrabas tú o cómo? No, digamos que yo me lo gastaba realmente, porque la necesidad era mucha, Carlos, realmente era muy difícil y mis padres no me podían dar, por ejemplo, lo de las onces. Entonces yo trabajaba para poder a la hora del descanso tener como comprarme un yogur o una arepita o bueno, cualquier cosita, porque pues igual el hambre también rondaba por ahí. Ya te mantenías, a los 13 años ya eras autosuficiente por lo menos en tus gastos personales. Sí, Wow. en mis gastos personales, sí. Sí, señora, sí fue. Wow, súper. ¿Y tus padres qué hacían? Mis padres siempre fueron finqueros. Digamos que el sitio donde yo soy, el tema es el café, ¿sí? Después de un tiempo, pues el tema del café decayó mucho en el país en general. Finqueros le hace y líquido. Bueno, y algo de ganadito, ¿no? Algo de ganado por ahí, fue como lograron sostenerse toda la vida. Y hoy en día mi padre ya falleció, pero mi madre aún continúa y ella continúa feliz en su finca. Digamos que ya es un trabajo operativo más pequeño y administrativo básicamente, pero de eso se mantiene mi madre y hasta los 16 años, pues de ahí fue donde yo comí, de donde pude sostener. Qué gratitud, qué maravilla eso, realmente. Ahora cuéntame, ¿cómo empezaste tu carrera? ¿Cuándo compraste tu primer inmueble? ¿A qué edad? Carlos, yo compré mi primer inmueble, fue un apartamento de interés social a los 19 años. Yo logré entrar a una empresa bastante grande a los 18
y a los pocos meses pues yo me interesé muchísimo, digamos que por la oferta que había, porque para mí era súper importante tener dónde vivir, Carlos. Yo tenía que vivir en Bogotá, donde mis hermanos, nosotros somos 8 hermanos, yo soy casi la menor, y tuve que vivir de casa en casa, porque imagínate una adolescente rebelde, poquito, pues mis hermanos no me soportaban mucho, o sea, máximo 2 años y decían, mamá, por favor, llévesela porque ya no me la aguanto. Entonces, no, más o menos, no, tampoco. No, a mí me pasaba lo mismo cuando estaba en el colegio. Los profesores hacían rifa y el que perdía le tocaba conmigo. Entonces, Ay, Carlos, pues más o menos a mi mamá le tocó así, rifaba con qué hermano me tocaba irme. Entonces para mí era doloroso porque yo a los 11 años salgo de mi casa sin mi papá y sin mi mamá a una ciudad como Bogotá, un monstruo, porque a mí a los 2 días yo ya estaba en el colegio montada en un bus sola. a los 12 años. A los 11. Y de venir, imagínate tú, como decimos acá en Colombia, bajada con un espejo de la montaña, a montarme en un bus y a vivir mi vida, eso fue muy fuerte, ¿sí? Entonces, yo que pensaba siempre, yo necesito tener mi casa, para mí eso era una meta, era el mejor, lo más grande, yo le pedía a Dios todos los días, no que me diera novio, ni que me diera nada, que me diera una casa, para mí eso era súper importante. Y gracias a Dios y a la ayuda de, sobre todo de mi papá, pero sobre todo de mi mamá, ese impulso que las mamás le dan a uno, yo le dije, madre, aquí hay una cartelera en la empresa y vale tanto este apartamento y son 2 años y medio para pagar el 30%. Entonces yo hacía cuentas y yo, mamá, ¿cómo puedo hacer esto? Y ella me dijo, no, mija, espérese un momentico, me organizó las cuentas, que ella pues obviamente muy sabia, yo a esa edad medio pensaba, ¿no? Entonces me dijo, no, vamos a hacer una cosa, yo les voy a dar la mitad de la cuota inicial, pero ustedes compren ese apartamento con su hermano, que para ese entonces pues mi hermanito era menor de edad, ¿sí? Y yo, no, mamá, claro, y mi hermanito para mí era pues mi adoración y hasta el sol de hoy es mi adoración, entonces seguimos siendo socios y haciendo cosas juntos. Wow. Entonces tu mamá te dio ese apoyo, pero más que todo te dio la sabiduría y fue tu maga de enseñarte a confiar en ti misma, que eso es maravilloso. Es que a mí me encanta trabajar con jóvenes y una de las cosas es que entre más edad, más lo podemos hacer. Somos magos para los jóvenes. Magos es, oiga muchacho, usted es bueno para esto. Y es como una voz que nos hipnotiza. Y también lo usamos en forma negativa, ¿no? Usted es un idiota, usted es un bruto, usted no sirve para nada. Eso también se hipnotiza, ¿cierto? Pero tú tuviste esa suerte y además que el trabajo y la credibilidad tuya, porque tu mamá no iba a hacer esa inversión, que me imagino que para ella fue mucho, sin que tú fueras muy responsable. Porque puede ser que los padres nos ayuden, pero la credibilidad que yo haya sembrado es lo que me ayuda a crear esas posibilidades. Entonces compraste ese primer apartamento para vivir con tu hermano. Sí, exactamente. Ya para ese entonces pagamos durante 2 años y medio la cuota inicial. Cuando ya no lo entregan, mi hermano ya tenía la mayoría de edad, entonces quedamos los dos dentro de los papeles, o sea, sin ningún problema. Y bueno, pues ahí comenzamos una vida ya un poco diferente porque ya no pudimos seguir estudiando. Después de que terminé el colegio, inmediatamente yo entré a la universidad con muchísimo esfuerzo, pero era también mi sueño. Sin embargo, cuando compré el apartamento, pues yo no pude seguir estudiando porque o era una cosa o era la otra. O sea, era la cuota o era la universidad. Y mi hermano, pues también, él tenía el sueño de ser arquitecto, pero también tuvo que postergar su universidad como unos 3 años, hasta cuando ya logramos como equilibrar un poquito ese tema. Y bueno, arrancamos juntos y ahí seguimos. Sí, señor. ¿Y fuiste a la universidad alguna vez? Claro, yo soy administradora de empresas, yo terminé mi carrera con un poco de sacrificio, Carlos, te cuento, porque era muy duro. Yo me casé y tuve mi hijo y estaba estudiando y pagando el apartamento y con un sueldo muy pequeñito, que bueno, gracias a Dios lo tenía, pero era pequeñito, entonces fue difícil. Pero mira, yo te hago esa pregunta porque yo oigo a la gente, especialmente a algunos muchachos ahora, que no, es que me queda muy difícil, que mis papás no me ayudan, que por eso no puedo estudiar. No, el que no estudia es porque no se le da la gana, el que no progresa es porque no se le da la gana, el que no crece financieramente es porque no se le da la gana. Todos tenemos los mismos recursos que son tiempo, actitud, posibilidad de aprender, 3 contactos o 2 que son los familiares que uno tiene, así comenzamos todo, y el valor del pasado. Me encanta cómo tú, cuando hablas de tu pasado, no estás lamentándote ni sintiéndote víctima, estás
contándome con orgullo y estás hablando de los hechos, que fue difícil porque fue difícil, pero Sí. estás utilizando eso como algo que es un tesoro, no como algo que es una maldición o algo que te tocó vivir y por eso eres pobrecita. Porque en últimas la diferencia entre una víctima y una persona que logra cosas a largo plazo es cómo usa ese recurso del pasado. Y entre más complicada haya sido la vida, más fuerza tiene una persona. Por eso tú tienes la fuerza que tú tienes, porque yo estoy seguro que a ti no te da pena nada, que eres súper flexible, recursiva, te metes en 20,000 cosas, no te da miedo a aprender. Y estoy seguro en estos minutos que llevo contigo, porque eso es lo que me estás contando, que tú aprendiste en la Universidad de la Vida, que eso vale más que cualquier carrera. Sí, Carlos, mira, y es tan cierto que yo te digo, mi hijo que tiene 22 años, él siempre me ha escuchado hablar de negocios y, bueno, reuniones de trabajo, muchas cosas, y ellos prestan mucha atención, ¿no? Y él me decía, mamá, cuéntame otra vez cómo fue que hiciste para comprar el apartamento con mi tío. Yo quiero hacer igual, yo quiero hacer lo mismo. Entonces, hoy en día mi hijo tiene 22 años, está terminando su carrera, pero él ya está ahí con sus primeros pinitos. Entonces, es el ejemplo que uno de, es el ejemplo que uno recibe y cómo uno asume las cosas y cómo asume uno la vida. Para mi hijo la vida ha sido un poco más fácil que para mí, Claro. porque entre comillas, nosotros somos de los que, ay, a mis hijos no les puede faltar nada y uno se mata la cabeza porque no les falte nada. Pero realmente ahí es que también darles eso que nosotros recibimos, ¿no? Eso que recibimos hermoso de nuestros padres viejos, campesinos, como sea, sin educación, sin estudio, pero tan sabios, Carlos, tan sabios, tan hermosos. Y que en nuestra época, pues, tú eres muchísimo más joven que yo, pero era que el papá o la mamá le dijera a uno algo bueno. Sí. Era casi imposible. A ver, dígame algo bueno, que no es tan bobo. Sí. Es verdad, Carlos, y sobre todo mi padre, que era un hombre bastante mayor que yo. En cambio ahora un niño va al baño, ¡ay, qué bien lo lograste, hijo! ¡Wow, qué campeón! Un No, premio. exactamente. ¿No? Sí. Y eso le hacemos un daño a los hijos con eso porque en últimas no los dejamos fortalecerse, ¿cierto? Y eso no es fácil por toda la nueva visión del amor y de la educación que Sí. tiene unos aspectos que son bastante... De la sobreprotección, Carlos. Exactamente. Bueno, y entonces, ¿cuándo entraste a la mentoría? ¿A qué edad? Yo entré hace un poquito más de un año, Carlos, yo la terminé apenas hace 3 meses. ¿Y cómo era tu situación cuando entraste a la mentoría? Pues Carlos, yo estaba un poquito, digamos que ansiosa y angustiada porque como que en la empresa donde trabajaba yo ya no veía como mayor forma de un ascenso o algo que realmente me motivara. Entonces, cuando uno comienza a sentir que trabaja, pero ya no siente ese gusto, como esa emoción, pues creo que es un momento en donde tal vez Dios o yo que creo en Dios, me habla y me dice, bueno, muévase, mijita, o sea, ¿qué es lo que quiere? ¿Por qué está aburrida? ¿Qué es lo que no le gusta? Entonces comienza uno con ese cuento de quejarse, ay, qué vaina, hartísimo. Entonces yo dije, yo no quiero vivir esta vida, ¿sí? Dije, yo necesito un plan B, quiero hacer otra cosa, yo no quiero seguir siendo empleada, definitivamente es algo que me metía en la cabeza, tengo que hacerlo y lo voy a lograr como sea. Y yo dije, bueno, voy a hacer una especialización en alta gerencia para ver si puedo de pronto cambiarme de empresa o de sector, alguna cosa. Dije, bueno, vamos a hacerlo. Yo pienso que ya por mi edad, mi experiencia, bueno, el bagaje que tengo, podría hacerlo bien. Entonces comencé a buscar universidades, ¿no? Y el cuento y la pandemia y la cosa. Entonces dije, no, que sea virtual. Y, oh sorpresa, me encontré a Carlos Davis. Y yo, este señor se me ve como familiar, miremos, escuchemos. Y seguí escuchándote y yo quedé enganchada. Yo dije, esto debe ser de Dios. Y adivina qué hice. No pagué mi posgrado, pagué la mentoría y aquí estoy. Felicitaciones, y de verdad felicitaciones porque esta mañana estábamos hablando en un video que si yo fuera a volver a empezar, y aún con mis hijos que ya son mayores, lo primero que les enseñaría antes que la universidad es educación financiera. Porque si uno tiene educación financiera, sale adelante, ¿de acuerdo? Porque va a encontrar qué hacer, qué aprender, algo va a hacer. Pero si uno puede tener el posgrado, el MBA, lo que sea, y si no sabe educación financiera, entre más gane, peor. Peor, claro, Carlos, era peor porque mira que yo decía voy a hacer este posgrado y a la larga lo que voy a hacer es sumirme por plata, sumirme en un compromiso mayor, ¿sí? Que yo ya no lo quiero, ¿sí?
Y lo que tú me acabas de decir es muy cierto. Tus palabras son tan sabias y las atesoro en mi corazón, en mi mente. Y es que realmente si hubiéramos aprendido desde pequeños, ¿sí? Todo lo que tú estás enseñando, todo lo que es realmente las finanzas personales. Yo soy administradora de empresas y me quedo en pañales. Ojalá en la carrera me hubieran enseñado algo que me hubiera servido, pues obvio me sirvió porque de esto vivo. Pero Carlos, esto es valiosísimo y yo te digo, si yo hubiera sabido un poquito de esto, no estudio una carrera, me voy para el SENA o yo no sé qué, hago una carrera técnica y sería millonaria porque yo me hubiera movido por todo el mundo, pero no, yo lo que hice fue cerrar mis ojos y hacer caso. Pues no sirve. Pero, y eso está bien, y si mi abuelita no se hubiera muerto, estaría viva, ¿cierto? Entonces, sí, total. Hicimos lo mejor que podemos, y yo, una de las razones por las que hago esto es porque yo quiero compartir esto para que las personas no se demoren tanto siendo tan brutas como yo fui, ¿cierto? Y tan perdidas. Por eso, yo repito, la gente me dice sabio y te agradezco, pero no, es que yo no soy sabio, es que he sido tan estúpido de tantas maneras que yo ya esta la tengo, que he cometido tantas estupideces, pero además las he repetido, no solamente que las he cometido, sino con honor las he repetido y a veces un poco más grave, porque como ya tengo más experiencia. Tienes especialización. Exactamente. Una alta gerencia en estupideces. Sí. Bueno, maravilloso. Entonces, tú entraste a la mentoría ya agotada de trabajar, entraste a buscar alternativas, pero financieramente, ¿cómo estabas? ¿Cuántas propiedades tenías ahí? Bueno, en ese momento teníamos la casa que tenemos actualmente, tenía también un apartamento y acabábamos de vender un apartamento que habíamos comprado con mi esposo hace como unos 5 años más o menos. Y en este momento pues ya estamos comprando el otro inmueble que te acabo de comentar. Pero la mentoría, ¿en qué te ayudó financieramente? Ay, no, en todo. Digamos que yo siempre fui muy juiciosa, ¿sí? Nunca me gasté la plata. Bueno, cuando estaba jovencita me iba de parranda de vez en cuando, ¿no? Pero eso fue cuestión de edad. Sí, pero realmente yo siempre he sido muy organizada con mi dinero. Es un tema que mis padres también me lo inculcaron y mis hermanos mayores. Entonces, cuando yo encuentro la mentoría, me doy cuenta que lo que hago es que todo lo tengo en mi cabeza. Y eso no funciona, eso no sirve. Entonces digo, claro, el presupuesto, así como hago el presupuesto cada año para la empresa, hombre, ¿cómo no lo hago para mí? Es que yo decía, pero qué bruta, ¿cómo no hago todo lo que se para mí? Por Dios, si es idéntico, es una empresita. Bueno, una empresota. Y vuelvo y te repito, me siento tan tonta después de que cada vez que veía algo y avanzaba en la mentoría, yo decía, ay no, voy a desmayarme de la estupidez que tengo. A la pregunta que me hacías, por ejemplo, ¿sabes cómo estaba yo administrando los arriendos? Por ejemplo, el apartamento lo tenía arrendado hacía ya 7 años y nunca le había subido el arriendo. Nunca. Y en la casa, más o menos lo mismo, o sea, 4 años y a nadie le subía nada y en cambio sí iba y les pintaba todos los años, ¿sí? Porque me gusta tener las cosas bien bonitas, ¿sí? Bien bonitas, claro. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y mira, ¿qué hice? Y te lo voy a decir claramente, tan pronto terminé, dejé mi trabajo, que fue hace 3 meses, dije, venga para acá un momentico. Hice el presupuesto, todo, conseguí un ingeniero, los maestros, todo. Comencé a remodelarlo de tal manera que hice 2 apartamentos por piso, porque tenía solamente un apartamento por piso. Y adicionalmente le cambié los inquilinos. Dije, no es que voy a remodelarlos y casi que le duplico la tarifa y la gente feliz. O sea, claro, con razón nunca se iban y me adoraban y me hacían la venia y me daban tinto cuando yo llegaba. Porque pues era muy barato y yo ni siquiera sabía eso. O sea, tantos errores, Carlos, tantos. Y esa es una de las bellezas, porque la gente le echa muchos elogios y yo los agradezco mucho a la mentoría y a la educación que estamos dando, pero todo lo que yo hago es repetir cosas que la gente ya sabe, solamente que no usa. Yo lo que estoy diciendo a la gente es súper simple. Mire, ahorre, gaste menos de lo que gana, ahorre esa plata, inviértala en una propiedad al año, en 10 años puede tener 10 propiedades, la primera va a comprar una, después el año 2 una, el año 3 ya compra 2 y ahí va creciendo y coja esa platica, manéjelo como un negocio
y va creciendo su portafolio. Eso es lo que yo digo, eso no tiene ningún misterio. Entonces lo que hace la gente es que reorganiza lo que tiene, como tú tienes un patrimonio, pero ¿cómo no lo había visto así? Porque lo que hace la educación financiera es que nos quita la venda de la ignorancia, ¿cierto? Pero yo puedo ver esto, en vez de ver uno, veo dos y puedo ver cuánto están cobrando los vecinos. Imagínate, tú trabajando, esclavizada trabajando, y cuando tú hiciste ese cambio te diste cuenta que podías hacer unos cambios en tu propio patrimonio, lo que ya tenías, y dejar de trabajar. O sea, estabas trabajando para esas personas y buenas personas, ellos no tienen la culpa, pero en últimas estás desperdiciando tu potencial. Claro, Carlos, y fue muy sencillo y fue muy barato. O sea, realmente yo quedé aterrada porque uno dice, no, es que necesito miles de millones. Olvídate. O sea, con 30 millones de pesos cuadré todo. Yo, de verdad me raspo la cabeza, Carlos, es que soy tonta. Pero ya, bueno, ya mejoré un poquito, ya traté de avanzar. Y ahora sí vuelvo con la pregunta que te iba a hacer. Me encantó cómo me describiste tu relación con tu esposo, porque veo que han trabajado en equipo, ¿cierto? Realmente, ¿qué es lo que has hecho tú para trabajar en equipo con él? Bueno, yo quisiera tener una mejor relación con mi esposo, eso también te lo quiero decir, porque, ¿Quién no? claro, porque ¿qué pasa? Porque él es necio, yo le dije, Cambio ven, tú no. Estoy no, seguro que, claro, mira, pero espérate, lo que pasa es que él es necio y no quiso hacer la mentoría conmigo, no quiso, Carlos, y me provocaba pegarle. pero yo Pero también, bueno, sabes que, mira, yo soy igual que tú, yo estoy seguro que en mi casa la terca y la necia es mi mujer. Entonces, yo soy el razonable. No me entiende que yo tengo ideas tan maravillosas y no entiende. pero no, mira, lo que pasa es que si vamos a una relación, claro, es una relación linda porque nosotros nos respetamos mucho y hay una cosa bien interesante y bien importante y es el hecho de que yo admiro a mi esposo, yo admiro lo que él hace y yo valoro mucho lo que él hace para que yo también pudiera avanzar en mi carrera profesional. Él tuvo que ponerse el delantal y tuvo que llevar a la niña al médico y tuvo que ir por las notas. Sí, o sea, él también dio como que ese cambio de roles para que yo también pudiera avanzar, ¿cierto? Si no, no hubiera podido. Porque a mí me parece tan importante, tan importante. Yo te digo, una de las cosas que a mí me encanta de mi esposa, tiene realmente muchas cualidades, es terca, eso sí, es terca, pero ella me dice cosas lindas, pero si yo estoy consciente de reconocerle a ella el esfuerzo que hace, todo el tiempo, o sea, eso se llama nutrientes de las relaciones personales, que es cómo estamos alimentando las relaciones, diciendo a la otra persona lo maravilloso, o sea, lo que a mí me gusta de esa relación. Entonces, si yo tengo mis razones, ¿por qué no agradezco lo que me gusta, lo que valoro, lo que amo de la relación? Porque eso me permite crear más espacio. Y ahorita, por ejemplo, tú me dices, yo renuncio teniendo la oportunidad de progresar más en la empresa por tu calidad de vida y por estar con tu esposo y estar con tu familia. Sí, de acuerdo. Y eso es hermoso. Y fíjate, tomaste la decisión y voy a crear esa condición, y como has sembrado en tu relación, puedes hacer esa transición en la que ustedes pueden invertir juntos. Él ya cree en ti para invertir en crear un ingreso pasivo que te permita, además eso, mira, tú tienes 47 años, sales de esa empresa seguramente con una experiencia muy grande en negocios, ¿sí? Y ahora vas a tener libertad financiera. ¿Tú te imaginas lo que vas a poder hacer ahora de negocios? Claro, Carlos, créeme que si tú me lo preguntas, yo me siento muy contenta, yo siento que volví como a recuperar mi esencia, ¿te das cuenta? Porque a veces cuando uno no está en el lugar que quiere estar, como que se le baja la nota, por decirlo de alguna manera. Y yo hoy en día tengo una fuerza, tengo una emoción de levantarme, de hacer, de muchas cosas. Mi esposo y yo cada vez estamos mejor, o sea, 17 años juntos y cada vez estamos mejor en una relación que, por supuesto que siempre habrá dificultades, pero en donde yo siento que, por ejemplo, él ya me cree lo que yo estoy haciendo, ya te cree a ti, además porque no creía nada. Entonces, es un caminito que hay que recorrer, pero se logra, es decir, hay que ser paciente, hay que ser amoroso, hay que confiar. Y uno se lleva a veces sorpresas. De pronto yo decía, no, si yo tal vez hago esto, cuando iba a hacer la mentoría, yo dije, no, pues
¿cómo le voy a decir que voy a hacer esto y no voy a hacer el posgrado? O sea, pero finalmente se lo dije y dijo, bueno, si tú consideras que eso es, dale, o sea, tranquila. Entonces, es compartir, es estar juntos, es ser cómplices, ¿sí? Ahí hay dos puntos muy, muy buenos que tú tratas. Yo hablo mucho de trabajar en pareja y es ideal hacerlo, pero si a ti te gusta Carlos Davis, a lo mejor a tu pareja no le gusta, ¿cierto? Por lo que sea, o no le interesa, ¿cierto? Porque no me interesa. Y además porque a veces los que buscamos, que lo dice el libro de Gino Wickman, Traction o Tracción, que está en español, en las empresas o en las parejas para que funcionen hay un integrador y un visionario. El visionario es el que busca mil cosas, se mete, es el loco del equipo de la empresa, que no tiene sentido de la realidad, el que es demasiado iluso, el que se mete en 20,000 cosas. Y hay otro que es el integrador, que es el que tiene los pies en la tierra, es el negativo, ¿cierto? Que es el que está organizando todo, el que tiene las cuentas, el que prefiere no tomar tantos riesgos. Y cuando los dos hacen equipo, como a mí me ha ocurrido con mi esposa, es una bomba. Y eso no es fácil. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tú tomas la mentoría y la forma de convencer a tu esposo, mira las decisiones que yo estoy tomando en las que yo estoy cambiando. Entonces, porque a él no le importa Carlos Davis, a él le importa es qué cambios está, porque que mire, que nos amemos todos, que el pastor dice, listo, eso está lindo, pero lo está haciendo en su vida. Entonces, cuando una persona ve que la pareja está haciendo esos cambios, asume una actitud muy distinta hacia eso. Y trabajar junto con la pareja no necesariamente es que a ella le gusten los mismos negocios que a mí o haga los mismos podcasts. Eso es ingenuo, además. Lo que hace es que las personas le cojan fastidio a las cosas, ¿no? Sencillamente haz tus cambios. Cuando hagas tus cambios vas a ganarte el respeto de tu pareja y probablemente, tampoco seguro, la persona va a cooperar. Pero además, si no coopera, mira que hay parejas que, no me lo estás diciendo explícitamente, pero tu esposo no cooperaba, pero te dejaba hacer lo que tú querías con los negocios. ¿De acuerdo? Entonces, era una forma de apoyar. Dice, yo no entiendo, usted hace muchas locuras, muchas tonterías, pero hágalo usted que yo confío en usted. ¿De acuerdo? Así la embarra. Eso vale tanto, 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 que muchas parejas no lo valoran. O sea, una forma en que el otro me apoya es que me deja hacer mis estupideces solo, tanto me apoya que no se mete. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que está agobiada por su trabajo, que siente que ya no tiene más camino porque ya está muy vieja, que nadie le va a dar trabajo, que no tiene suficiente para vivir? ¿Qué puede hacer? Pues Carlos, definitivamente, aunque esto suene como a trillado, de verdad es estudiar. O sea, mi antes y mi después es tomar la decisión de aprender, ¿sí? De ser muy serio con lo que estamos haciendo, estudiar y seguir estudiando, preguntarse y preguntarse cosas, ¿sí? No como comer entero. Realmente a veces nos dedicamos a hacer caso y eso no es. Tenemos que ser muy inquietos y el que es inquieto realmente siempre va sacando resultados. Entonces hay que estudiar, de verdad, hay que estudiar y hay que estudiar lo que sirve, porque mira mi historia. Y es estudiar no para sacar un diploma. Uno puede compra diplomas, si quieres diplomas y saca fotocopias, ¿me entiendes? Sale más barato. Estudia haciendo un plan de negocios, que tu estudio realmente sea una inversión, no solamente económica, sino de calidad de vida, la calidad de vida que tú quieres. Y a ti que estás viendo esto, mira, te das cuenta, Rocío, tenía todo para cambiar su vida, todo. Y estaba dejándose agobiar sin necesidad. Y tal vez, no, es que esta empresa, es que el jefe, es que las presiones, cuando yo tengo todo para hacer el cambio. Y dejo de agradecer lo que me está beneficiando y asumo una actitud de víctima cuando tengo todo para cambiar mi vida. Porque tienes todo lo que tú necesitas para lograr lo que tú quieres en este momento. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. ¿Quieres aprender a comprar bienes raíces con poco dinero, sin usar los bancos y aunque tengas muy poca experiencia? Déjame mostrarte en mi webinar gratuito cómo hacerlo, cómo tú puedes hacerlo en donde vivas y en la situación en la que estés. Miles de personas han cambiado su vida y su visión de los bienes raíces y de su propia posibilidad de crecer financieramente solo con este webinar. Inscríbete gratis, no pierdes nada y te garantizo que puedes cambiar tu vida.